El título del sermón es una introducción a las 7 epístolas, Escritura, Apocalipsis 2 y 3, serie Cristo victorioso, la iglesia victoriosa. Esta es la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no me has negado, no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Pero por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que tolereas a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les pongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro,
como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, te damos gracias por esta lectura larga pero hermosa, llena de poder, Padre, porque de ella miramos y somos movidos a ver la importancia de estas epístolas a estas 7 iglesias, sabiendo que tienen algo para nosotros. Enséñanos hoy, Padre. Pedimos que podamos entender, Padre, que estas epístolas son para toda la iglesia en toda época, pues, Padre, también será para esta iglesia aquí hoy. Enséñanos, Padre, lo que necesitamos. Si hay algo que es digno de ser reprendido, repréndelo. Si hay algo, Padre, que se puede complementar, Padre, pues te damos la gracia. Y, Padre, pedimos que ninguna iglesia que nosotros conozcamos, incluso esta, sea como la iglesia de Laodicea, en la cual no encontraste nada bueno que decir de ella. Pedimos que continúes con nosotros, abres nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Amados, nunca podemos olvidar que el libro del Apocalipsis es, ante todo, como hemos visto,
una epístola dirigida a la iglesia. Nunca tuvo la intención de ser una profecía misteriosa sobre acontecimientos futuros, sino una epístola pastoral de Cristo resucitado para su pueblo. El apóstol Juan se les ordenó escribir en el versículo 4 del capítulo 1 a las 7 iglesias que están en Asia. Estas eran 7 congregaciones locales, reales, que existían en el primer siglo. Sin embargo, hemos aprendido que estas iglesias también representan a la iglesia a lo largo de toda la era presente. Este libro entonces es la epístola de Cristo, no solo para la iglesia de aquel entonces, sino también para la iglesia de hoy. Y tenemos que recordar eso. Recuerden que había más de 7 iglesias cuando el libro del Apocalipsis se escribió, pero Cristo cuidadosamente escogió a estas 7 iglesias para enseñar lo que estaba ocurriendo en todas las iglesias en todo tiempo. Desde el capítulo inicial queda claro que la intención de Cristo está puesta a su iglesia, pues Él camina, nos enseña el versículo 12, 13 y 20 del capítulo 1, Él camina en medio de los candelabros, los cuales simbolizan, como hemos visto, sus iglesias. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Tenemos que entender entonces que nuestro Señor Jesucristo está profundamente interesado en su pueblo. Por esta razón, estas 7 epístolas fueron registradas para nosotros. En ellas aprendemos que el deseo de nuestro Señor es animar a sus iglesias en medio de sus sufrimientos, fortalecerlas en la santidad, purificarlas de todo compromiso con el mundo, consolarlas en sus aflicciones y, si es necesario, reprenderlas y disciplinarlas por su desobediencia, como miramos a la iglesia de Laodicea. Las iglesias mencionadas en Apocalipsis estaban involucradas en una intensa guerra espiritual, cada una de ellas, enfrentando problemas graves, enfrentando persecución terrible. Dice la palabra de Dios, como lo están todas las iglesias de hoy sufriendo, ellas también estaban sufriendo en su tiempo. Sabemos que enfrentaban persecución, presión, tentaciones y el peligro constante del declive espiritual. Recordemos que eso ocurrió con la iglesia de Éfeso. Has predicado la verdad, miras a lo que dice que son apóstoles y no lo son, proteges el púlpito, pero tengo esto contra ti, has perdido tu primer amor, el declive espiritual. Si iban a vencer estas iglesias, tendrían que escuchar atentamente la voz de Cristo. Y por eso cada epístola termina con una misma exhortación. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice, yo amo a mi iglesia, yo protegeré a mi iglesia, pero mi iglesia tiene que escuchar mi voz. Amén. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a sus iglesias. Estas 7 epístolas individuales revelan el corazón de Cristo hacia su iglesia, nos muestran lo que Él aprueba y lo que Él condena. Miren lo que Él aprueba, dice la palabra de Dios. En estas epístolas Cristo elogia la fidelidad, la perseverancia, la pureza doctrinal, el amor constante. A varias de la iglesia me aman, a otra iglesia dice, ustedes son doctrinalmente puros, a otra iglesia han perseverado, a otra iglesia hay una fidelidad en usted. Él elogia estas cosas, él dice, esto es lo que yo quiero ver en mis iglesias. Pero también Él condena a otras cosas, Él condena el compromiso con el mundo, la mundanalidad, la apatía espiritual, la inmoralidad sexual y la falsa doctrina. Ustedes, dice esta iglesia, ustedes han ido con la doctrina de los Nicolaitas, eso es algo terrible. Ustedes permiten a Jezabel que enseñe estas cosas que no deben enseñar. Él condena lo que es digno de ser condenado. Amados, en estas epístolas vemos la mirada entonces penetrante del Salvador resucitado. Y leímos en el capítulo 1, y aquí podemos experimentar lo segundo, que Cristo tiene ojos como llama de fuego. Todo lo ve. Él escudriña los corazones de su pueblo. A 5 de las iglesias, Él les declara lo siguiente: yo conozco tus obras. A otra, a Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y a Pérgamo le dice, yo conozco donde habitas. En cada caso el mensaje era claro.
era algo que se registraba. Cristo está diciendo, yo conozco perfectamente a cada iglesia. ¿Y saben qué, amados? Cristo conoce a esta iglesia. Amén. Él tiene los ojos de fuego, Él ve todo. Él sabe en qué condición espiritual está esta iglesia y Él sabe en qué condición espiritual está cada individuo en esta iglesia. Él lo sabe todo. No podemos escondernos de los ojos que ve todo. Nada escapa a su atención. Ningún acto de obediencia pasa desapercibido por Él y ningún pecado oculto permanece escondido de su vista. Qué verdad tan solemne y la misma vez tan consoladora. Solemne porque no podemos escondernos detrás de las apariencias o de la reputación. Es posible que el mundo diga, esa iglesia es una iglesia buena, tengamos una buena reputación con el mundo, esa iglesia me gusta mucho, pero que Cristo diga, esa iglesia está mal. Amén. No podemos esconderlo porque Él lo ve todo tal y como es. Es posible que haya una iglesia que el mundo diga, esa iglesia es una iglesia pequeña, no tiene nada de poder, no tiene nada de influencia, no tiene nada para hacer. Y el Señor le diga a esa iglesia, están bien. Es lo que miramos aquí. Recordemos a la primera iglesia, a la iglesia de Filadelfia, una de las primeras iglesias, la iglesia de Filadelfia. Él le dice, ustedes son chicos, ustedes son débiles, pero ustedes son ricos. ¿Pueden ver? En el mundo eran ¿qué? Chicos y eran ¿qué? Débil. Un púlpito en el medio de lo nada que no le importaba a las ciudades alrededor. Nadie consideraba esta iglesia una iglesia de influencia o de poder, una congregación chica con poco poder. Pero ¿qué le dice Cristo? El mundo los ve a ustedes como nada, como débiles, pero cuando yo los miro a ustedes digo que son una iglesia de que son muy rica. Al adverso tenemos la iglesia de Laodicea. El mundo decía, esta iglesia es una iglesia increíble. Tenían reputación de ser rico, de no necesitar nada. Es lo que dice la palabra de Dios. El mundo dice, mira, esta iglesia nos gusta. Mira todos los programas que tienen. Mira toda la influencia que tienen. Nos gusta mucho esa iglesia. Y cómo predican, no predican mucho esto y lo otro. Así me gusta. Esta es una iglesia muy importante. Una iglesia que nos importa a nosotros. Pero ¿qué le dice ese Cristo a esa iglesia? Ustedes, el mundo dice que ustedes son ricos, pero ¿qué son? Pobres, miserables, ciegos, desnudos. Es posible que tengamos reputación o no reputación con el mundo, pero que las cosas espiritualmente sean completamente diferentes como el mundo nos mire. Y tenemos que entender esto. No podemos escondernos atrás de apariencias o reputación de los ojos de aquel que ve todo. Pero esta verdad también es consoladora, porque aquel que nos conoce, el Cristo, Él nos conoce por completo. Es también aquel que nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren a esta iglesia. La iglesia lo decía, tenía reputación de ser rica, pero era pobre, miserable. Una iglesia terrible. Había empezado bien, pero parece que habían perdido su camino, se habían hecho importantes en su propio pensar, lleno de orgullo. Se habían hecho una iglesia enorme, con gran afluencia, dice la palabra del Señor. Era una iglesia que empezó bien, pero estaba muy mal. Pero Cristo viene y le dice palabras duras, ustedes están mal, están ciegos, están esto, miserables. Pero le digo esto porque los amo. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. No estamos hablando de iglesias que están mal, estamos hablando de iglesias que empezaron por lo menos bien y a lo mejor se han convertido malos, han perdido el camino. Cristo dice, te doy una oportunidad, corrige esto. ¿Por qué? Porque las palabras son duras, pero es porque yo los que amo. Porque le estoy ofreciendo, le estoy extendiendo gracia de nuevo. Este es el Señor que servimos, amén. Y es algo hermoso ver. Miremos el corazón de las 7 epístolas. Estas 7 epístolas nos llevan nuevamente a afirmar que Cristo ama profundamente a su iglesia y Él nunca jamás puede ser indiferente hacia su iglesia. Amados, el Salvador que derramó su sangre por su esposa jamás la abandonará o la descuidará. Como leyó nuestro hermano, es importante leerlo de nuevo, si me permiten, aquí en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Mire, este es un mandamiento a los maridos cristianos, amar a sus esposas. Pero ¿cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Y el resto del pasaje está hablando del amor de Cristo a la iglesia, que debe ser ejemplificado en el amor del esposo a su esposa.
pero miremos a Cristo en ello. Mira, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Un cristiano debe estar listo a darse él mismo por su esposa, porque Cristo se dio por su iglesia. Mira que Cristo murió por la iglesia. No solamente eso, dice, Él la santifica, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Le da la palabra, la santifica, dice la palabra de Dios, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. El propósito del amor de Cristo es santificar la iglesia. ¿Hasta qué punto? A presentársela a sí mismo una esposa, una novia resplandeciente, hermosa, sin arruga, sin cualquier tacha de pecado. ¿Pueden ver cuánto ama Cristo a la iglesia? Se dio para que la iglesia estuviera santificada, perfecta. Y tenemos que entender, ese Cristo que murió por su iglesia, de esa manera ama a su iglesia. Las escrituras nos enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También en otro lugar es la esposa de Cristo. En otro lugar el templo de Cristo. En otro lugar el reino de Cristo es la iglesia. Y si esto es cierto, entonces ciertamente Cristo se preocupa por su propio cuerpo. Ciertamente Él cuida de su propia esposa. Ciertamente se interesa por el templo en que Él habita y por el reino sobre el cual reinará. Cristo nunca es indiferente a su iglesia y por lo tanto ningún cristiano debe ser indiferente hacia la iglesia del Señor. Amén. Otra vez, ningún cristiano debe ser indiferente a la iglesia del Señor. Todo cristiano debe participar y pertenecer a una iglesia local. Estas epístolas se fueron escritas a 7 congregaciones locales que representan a todas las iglesias en todo el tiempo, a individuos en esas iglesias locales. Cristo espera, Cristo demanda que el cristiano se una a su iglesia. Ciertamente Él se interesa por su iglesia y por eso no podemos descuidar de la iglesia. Si amamos a Cristo, debemos amar lo que Cristo ama. Debemos preocuparnos por la iglesia porque Cristo se preocupa por la iglesia. La iglesia ocupa un lugar central en el corazón de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Juan dio la vuelta para ver quién le hablaba, ¿dónde miró a Cristo? Caminando entre medio de las 7 iglesias. ¿Dónde estaba Cristo, amados? Caminando en medio de de las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque Él ama a su iglesia. Amén. Porque Él está mirando. Él tiene los ojos que mira todo. Él quiere santificarla, quiere purificarla, quiere presentársela a ella sin arrugas, sin pecado. Él ama a su iglesia. Y por esto podemos ver entonces en esta epístola el patrón de las epístolas a que Cristo da a estas iglesias. Miremos, al examinar estas 7 epístolas, descubrimos que cada una sigue un patrón muy similar. Primero, son 7 cosas. Primero, hay una dirección al pastor de la iglesia. Cada epístola comienza diciendo al ángel de la iglesia, cualquiera que sea de las 7. Al ángel de la iglesia. La palabra ángel, como estudiamos en nuestro último sermón, simplemente significa al mensajero. Y aquí se refiere a los pastores de cada iglesia, aquellos a quienes se les ha confiado llevar la palabra de Cristo al pueblo de Cristo. Imagínense ser el pastor de Esmirna y recibir la epístola. El ángel de Esmirna, ustedes son perseguidos, ustedes lo están atacando, pero ustedes también los amo, sigan hacia adelante. Van a experimentar más dolor, más sufrimiento. No pierdan lo que tengan. Siga adelante. Imagínense ese pastor dice, el Señor me sabe, conoce mi iglesia, conoce a su grupo, los ama y nos anima a seguir hacia adelante. Pero imagínense ser el pastor de la iglesia de Laodicea y recibir esa epístola. ¿Qué estás haciendo como pastor que has permitido que este pueblo se llene de orgullo, que se llene de autoimportancia, que quiera complacer el mundo y no me ame, que esta iglesia se ha convertido tibia, ellos están mal y tú como pastor estás mal? Te estoy dando ahora la receta cómo arreglar estas cosas. Arréglalo antes que sea muy tarde. Cada pastor recibió su epístola, amén. Y cada pastor tiene que leer las otras epístolas, también vamos a ver. Pero cada pastor recibió su epístola y en esa epístola había la palabra de ¿quién? De Dios. Y cada pastor tenía que predicar tal y como la recibió, ¿qué? La palabra de Dios.
Cristo ha escogido cuidar de su iglesia por medio de la predicación fiel de su palabra. Estas epístolas nos recuerdan que los pastores no están llamados a compartir sus propias opiniones o ideas, sino a transmitir fielmente el mensaje de Cristo al pueblo de Cristo, aun cuando ese mensaje pueda causar dolor. Amén. Estoy seguro que cuando Laodicea recibió su carta, su letra de Cristo, le causó un poco de dolor. Amén. Estoy seguro que cuando Efesios recibió su epístola, han hecho todas estas cosas bien, doctrinalmente están bien, pero han perdido su primer amor. Estoy seguro que esas palabras dolieron hasta el corazón. Amén. ¿Cómo es que hemos perdido nuestro amor por Cristo? Estoy seguro que las iglesias que solo recibieron elogio, recibieron su carta y miraron, estamos bien, pero Cristo sigue diciendo, sigamos adelante. El pastor, vamos, sigamos hacia adelante. Vamos a seguir sufriendo, pero hagamos para la gloria del Señor. Imagínense recibir estas epístolas de Cristo. Cristo sabe lo que necesitamos y los pastores tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso le digo a ustedes, y se lo digo sinceramente, cualquier iglesia donde no se predique la palabra de Dios expositivamente está en fallo. Cualquier iglesia que esté brincando de capítulo a capítulo, tema a tema, y no te dé la dieta constante de la palabra del Señor, tal como Él la dio para que usted la pueda ver en el contexto, hay error. Amén. La única manera que se puede y se debe predicar es expositivamente. Como dice la palabra de Dios en Isaías, dice línea por línea, versículo por versículo, un poquito aquí, un poquito allá, pero todo el consejo de la palabra del Señor. Segundo, a cada una de esta iglesia, Cristo le revela algo de la descripción gloriosa de sí mismo del capítulo 1. En el capítulo 1 miramos que Juan volteó a ver quién me está hablando y miró primeramente que Cristo estaba en medio de sus iglesias con las 7 estrellas en sus manos. Lo miró con su cabello blanco, su ropa blanca, tenía un manto de oro. Lo miró con los ojos de fuego, lo miró con los pies bruñidos de bronce. ¿Se recuerdan? La voz que movía las aguas, él lo vio en una manera gloriosa. Se describe tanto que Juan, cuando lo vio en toda su gloria, vino a Cristo en su segunda venida, en su gloria, él cae casi muerto delante de Cristo. Y Cristo le pone su mano tierna sobre su hombro y le dice, no temas, no temas. Yo no estoy contra ti, yo estoy para ti. El que me tiene que temer a la segunda venida es aquel que no me ama. Ellos van a esconderse, ellos van a decirle al monte, cae sobre nosotros. Ellos van a decir, ¿dónde nos esconderemos de la presencia de aquel que ve todo? Pero tú, Juan, tú eres mío, no tienes que temerme. Yo en mi gloria estoy aquí para la iglesia. Gloria a Dios por esta verdad, amén. Cristo se describe de una manera gloriosa. Y aquí cuando Él le manda una epístola a una de esas iglesias, Él toma algo del capítulo 1, algo en que Él se reveló y lo usa para cada iglesia. Él da a esa iglesia exactamente la visión de Él que ellos necesitan para batallar cualquier pecado o para seguir hacia adelante. Es algo impresionante. Esta descripción era precisamente lo que cada congregación necesitaba oír. Escuche esto, a Éfesos él se identifica como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candelabros. Eso lo miramos en el capítulo 1, ¿verdad? A Esmirna él se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué? Porque ellos iban a sufrir hasta la muerte. Tenían que escuchar que la muerte no tiene poder sobre ellos. Y Satanás va a matar a algunos de ustedes, sigan hacia adelante. Él se identifica como aquel que vivió y ahora y morí y ahora estoy vivo de nuevo para que ellos sepan que la muerte no es el fin, para animarlos. A Pérgamo, él se representa como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios que penetra. A Tiatiras, él se le presenta como aquel cuyos ojos son como fuego, llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñidos. Él va a corregirlos. Ellos tienen que ver que él lo ve todo. A Sardis, Cristo es aquel que tiene las 7 estrellas, los pastores. El pastor tiene que saber que Cristo lo tiene en sus manos. A Sardis, a Filadelfia se le presenta como aquel que tiene la llave de David, la llave de vida y muerte, y ellos iban a sufrir. Y a Laodicea él se presenta como el testigo fiel y verdadero. Lo que te voy a decir en tu condición espiritual que tú estás es verdaderamente lo que está ocurriendo. Cada iglesia enfrentó desafíos diferentes
Y Cristo se reveló de una manera que respondía directamente a esas necesidades. Y amados, lo mismo sucede con nosotros hoy. Jesús conoce nuestras luchas, nuestros temores, nuestras debilidades y se revela para atender nuestras necesidades por medio de su palabra leída y predicada. ¿Usted quiere ver a Cristo revelado? Corra a la palabra de Dios. Amén. ¿Usted quiere ver que Cristo se revele? Escuche la predicación fiel de la palabra de Dios. En esas cosas Cristo se revela por su palabra como se revela aquí. Tercero, escuche esto, con excepción de Laodicea, hay un elogio para cada una de las otras 6 iglesias. En Laodicea Cristo no encontró nada para elogiar. Imagínense el lugar en Laodicea. Ellos eran la iglesia más de reputación, más grande, con todo el dinero, con todos los afectos del mundo. Todos decían, esta es la iglesia mejor. Y Cristo no encuentra ninguna sola cosa buena para decir de ello. Todo era corregir, corregir, corregir. Las otras 6 reciben un elogio de Cristo. Cristo encuentra algo digno de encomendar en cada iglesia, si puede encontrar algo. Él elogió la fidelidad, el trabajo, la perseverancia, el discernimiento, la paciencia y el rechazo a la falsa doctrina. Cristo, amado, no es solamente aquel que corrige a su pueblo, también es aquel que lo anima. Amén. Él ve cada acto de fidelidad, cada obra de amor, cada esfuerzo por obedecer, aun cuando otros no lo noten. Es posible que esta iglesia, que nadie mire su fidelidad. Es posible que nadie ve cuánto usted ama al Señor en una área específica. Es posible que otros no lo noten o que el mundo no lo note. Pero si usted ama al Señor en cualquier manera, si usted es fiel al Señor en cualquier pedacito, el Señor lo ve y lo comienda y lo elogia. Amén. Qué bueno saber que la misma fidelidad que Él da en nuestras vidas, Él lo mira y dice, buen hecho, siga hacia adelante en esas áreas. Es algo increíble saber. Él elogia todo lo que se encuentra en nosotros. Cristo no es solamente el que corrige, pero no alma. Él ve cada acto, Él conoce. Qué consuelo es saber que nuestro Salvador ve las evidencias de su propia gracia obrando en nuestras vidas y se complace en elogiar aquello que Él le agrada. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Amén. Ame al Señor, siga amando, siga leyendo su palabra, siga cantando en el carro a voz alta que nadie escucha y nadie sabe que usted ama al Señor. Siga amando al Señor. Él lo ve, Él lo entiende y Él ama cuando usted lo ama a Él. Cuarto, hay una corrección para 5 de las iglesias. Cristo también confronta los pecados y las faltas de sus iglesias. Él no solamente elogia lo que está bien, pero si hay una falta, Él va a corregir esa falta. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo. Recuérdese que leemos en Efesios 5, 25 al 27. Él quiere una iglesia santa, pura, sin arrugas. Y si Él mira algo en usted, Él mira algo en la iglesia reformada, gracia de Dios, aquí. Si Él mira algo que está mal, Él lo va a apuntar, Él lo va a querer corregir, porque Él quiere una novia, Él quiere una esposa que es santa y perfecta. Él no puede dejar pasar por alto el pecado. Cristo ama demasiado mucho a su iglesia para dejarla en su pecado. Y amados, tenemos que aprender que sus reprensiones no tienen el propósito de destruir, sino de restaurar. Miren otra vez a la iglesia de Laodicea. Él dice nada más que ustedes están mal, están ciegos, miserables, pobres, no encuentran nada para elogiar. La cosa es terrible en Laodicea. Tenían reputación, pero estaban muertos. Y Cristo le dice todas estas palabras duras que duelen. Pero dice, pero les digo a ustedes porque los amo. Porque quiero que se corrigen. Apresúrense a qué? A arrepentirse antes que sea muy tarde. La corrección de Cristo en su vida individual y su vida corporal como iglesia está destinada a que nosotros regresemos siempre a Él. Amén. Porque nos ama. Él no está diciendo, mira qué miserable eres, mira, te llamas cristiano y mira cómo estás, qué basura de cristiano eres tú.
Él no está diciendo, es decir, mira, estás en una condición miserable, no te está comportando bien, esto está mal, esto me desagrada, es más, me causa ganas de vomitar, le dice a Laodicea, te vomitaré de mi boca. Esto es algo asqueroso, es algo sucio en mi vida lo que estás haciendo o en la condición que estás. Te lo digo porque te amo, ven para atrás, regresa a mí y todo será perdonado. Eso es una buena palabra a saber, ¿verdad? Porque la corrección del Señor duele, pero hay un propósito en restaurar al pueblo del Señor. Miremoslos así, amados. Cuando Cristo expone el compromiso con el mundo, la mundalidad o el declive espiritual está llamando a su pueblo a volver a Él. Por lo tanto, debemos recibir su corrección con humildad y arrepentimiento. Eso es lo que le dice acá, arrepiéntese, vengan, arrepiéntese, vengan, arrepiéntese, vengan para atrás a mí. Las dos iglesias que Él no reprende son las siguientes. Él reprende a 5 de las iglesias, a 2 no reprende. La primera es Esmirna, una iglesia sufriente. Es malo, si ustedes están sufriendo. ¿Y sabes lo que dice Cristo? Y porque me aman van a sufrir aún que más. Satanás va a poner a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días, un periodo específico. Algunos de ustedes van a morir. Sigan hacia adelante, los amo. Amén. Gloria a Dios. Nada malo contra ellos. Y la segunda iglesia era Filadelfia, una iglesia débil a los ojos del mundo. Pero Él le dice, ¿son ustedes qué? Ricos. Abriré una puerta y nadie la podrá cerrar. Haré cosas gloriosas en las vidas de personas por medio de esta iglesia que nadie cree que es algo importante. Que Dios quiera que nosotros seamos tal iglesia. Es sorprendente que las iglesias bajo la mayor presión y las mayores dificultades no recibieron ninguna corrección de parte de Cristo porque ellos amaban a Cristo. Y miremos esto a menudo. Los que sufren más se aferran más a ¿quién? A Cristo. Cuando estamos sufriendo más es cuando la iglesia está más que pura. Amén. Cuando todo va bien, todo el mundo dice, soy cristiano, pero cuando las cosas se ponen difíciles, por el nombre de Cristo se quita toda chafa, todo lo que no sea correcto y queda la puridad de la iglesia. Es lo que miramos por la historia y es lo que hemos mirado aquí. Estas dos iglesias nos recuerdan que la fidelidad a menudo nace en medio del sufrimiento y la debilidad. Una iglesia puede ser pobre, afligida y pequeña a los ojos del mundo y aún así ser muy agradable a los ojos de Cristo. Lo que más importa no es la fuerza, el tamaño o el éxito, sino la perseverancia fiel en seguir a Jesucristo. Que esta iglesia continúe de esta manera, amados. Quinto, hay una advertencia a cada iglesia. Cada iglesia recibe una advertencia. Cristo le advierte a sus iglesias a hacer una de dos cosas: arrepentirse, arreglar y regresar, o a seguir amando al Señor sin compromiso. Pero hay advertencia de seguir hacia adelante. Incluso las iglesias que reciben solo elogios son advertidas para que no se vuelvan complacientes. Ninguna iglesia llega a un punto en el que ya no necesite crecer o arrepentirse o amar al Señor. ¿Escucharon lo que acabamos de decir? Ninguna iglesia llega al punto donde hemos llegado, logrado todo, somos una iglesia perfecta, no hay más necesidad de nada. Cuando nos sentamos así, llegamos a la etapa Laodicea y llegamos al punto del orgullo espiritual. Las advertencias de Cristo nos recuerdan que la salud espiritual de hoy no garantiza la salud espiritual del mañana. Si nos descuidamos, si quitamos los ojos de Cristo porque estamos bien hoy, no significa que vamos a estar bien mañana. Cada una de esta iglesia empezó bien, pero 5 de ellas tenían problemas. Una estaba realmente en un desastre. Amén. Solo 2 estaban haciendo lo que tenían que hacer. Tenemos que recordar que la fidelidad de hoy no determina que vamos a ser fiel mañana. Sigamos con Cristo cada segundo de nuestras vidas. Las advertencias nos recuerdan de nuestra necesidad. Por lo tanto, debemos permanecer vigilantes, humildes y dependientes del Señor. Debemos examinarnos continuamente, arrepintiéndonos continuamente donde no hemos desviado y fortaleciendo aquello que agrada a Cristo continuamente.
Una iglesia fiel no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que continuamente procura seguir a su Señor. Arrepentirse cuando se tenga que arrepentir, amar al Señor, asegurar que esas áreas donde esté bien sigan siendo bien. Sexto, cada epístola contiene la misma exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural, a todas de ellas. En otras palabras, Cristo está diciendo, presten atención. No solo oigan con el oído, sino que escuchen con cuidado. No dejen que estas verdades pasen sin ser aplicadas. Es posible ir a una iglesia donde el pastor predica con todo su corazón, ama al Señor, presente la verdad de Dios expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Usted salir y decir, mira, qué sermón tan lindo, qué sermón tan bueno, y no aplicarlo. Amén. Y llegar a un punto donde estamos escuchando la palabra de Dios, pero no aplicándola. Es un grave pecado. En otras palabras, Cristo está diciendo, escuchen. Amados, escuchen lo que voy a decir. El cristiano tiene que responder a la palabra de Dios. A usted, el Señor le ha dado la responsabilidad a responder con aplicación a la palabra de Dios. Cristo llama a su pueblo a escuchar con atención, a recibir su verdad y aplicarla en sus vidas. Cada sermón, cada lectura de la Escritura y cada encuentro con la palabra de Dios es una oportunidad para oír la voz de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos escuchar con corazones atentos, deseosos no meramente de conocer la verdad, sino de obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. El cristiano tiene que buscar aplicar la palabra de Dios. Finalmente, séptimo, cada epístola concluye con promesas para el vencedor. ¿Notó eso? Cada epístola concluye con una promesa al que vence. A veces la iglesia estaba totalmente mal. Se le da la promesa a algunos que todavía no se habían enfrentado o se habían comprometido con el mal. A veces la iglesia estaba bien, se le da promesa. A veces la iglesia estaba en ambos direcciones, algo bueno y algo malo. Todavía se le da promesa a los vencedores. Aquellos que perseveran en la fe, aquellos que permanecen firmes en Cristo a pesar del sufrimiento, la tentación y la oposición, nuestro Señor le promete bendiciones gloriosas. ¿Cuáles son de ellas? Algunas de ellas: acceso al árbol de la vida, seguridad, liberación de la segunda muerte, un nuevo nombre en el cielo, la corona de la vida, pureza, el nombre en el libro de la vida, autoridad con Cristo, comunión con Él para siempre. Son unas pocas de las promesas que miramos en todas las epístolas. Amados, Cristo nunca llama a su pueblo a perseverar sin darles esperanza. Amén. Estas promesas nos recuerdan que cada prueba, cada tentación y acto de fidelidad conducen a un futuro glorioso. La vida cristiana puede ser difícil, pero la recompensa no tiene comparación. Por lo tanto, cuando nos cansemos, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y en las promesas que Él ha preparado para los que le vencen. Nuestras luchas presentes son temporales, pero nuestra herencia en Él es eterna. Ojo no ha visto, corazón no ha entendido lo que Dios tiene para aquellos que lo aman. Amén. Qué grande bendición es esta. Y recuerde que cada iglesia recibe una promesa de vencer, pero cada iglesia tiene que leer todas las epístolas. Así que todas estas promesas aplican ¿a quién? A toda la iglesia. El árbol de la vida para usted, un nombre específico, íntimo con Cristo para usted. Dice la palabra de Dios, nombre escrito en el libro de la vida para usted. Comunión con Cristo para siempre, para usted. La corona de la vida para usted si usted vence y sigue hacia adelante. Qué gloriosas promesas tenemos. Amén. Miremos que Cristo también habla a las iglesias en cada generación. Y quiero decir algo de cómo interpretar el libro del Apocalipsis. La interpretación dispensacionalista del libro del Apocalipsis enseña erróneamente que las 7 iglesias representan 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia, llamando nuestro tiempo presente como la era de Laodicea, una etapa final corrupta antes del supuesto rapto de la iglesia. Eso es lo que se enseña por la mayoría de la iglesia hoy. Algo nuevo en la historia del cristianismo, algo que no es histórico, pero algo que es prevalente en la iglesia de hoy.
Miran a estas 7 iglesias y dice, la primera iglesia representa una época de la iglesia, la segunda época de la iglesia. Estamos en la época final, la época, lo decía, todas las iglesias son corruptas. Es imposible que todas las iglesias sean corruptas, porque el Señor ama ¿qué? A su iglesia. Es imposible que todas las iglesias sean ¿qué? Corruptas. Y después que se termine esta era presente, lo decía, vendrá el rapto de la iglesia. Eso es lo que enseñan. Intentan asignar fechas históricas a cada una de las iglesias mencionadas. Pero este enfoque le quita la fuerza directa y urgente del mensaje de Cristo a sus iglesias. En un entendimiento más fiel y histórico es que estas iglesias no representan eras históricas, sino más bien los tipos de condiciones espiritual que existen en cada iglesia, en cada era presente. En otras palabras, usted puede cruzar la calle y encontrar una iglesia como Esmirna, otra como Pérgamo, otra como le decía, otra que tenga combinaciones de estas iglesias. Algo es bueno, algo malo. Podemos encontrar algo aquí en esta iglesia. Nosotros nos encontramos en estas 7 iglesias. En un lugar nos vamos a encontrar. Cristo le está hablando a todas las iglesias en todo el tiempo, diciéndole lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, amados, la escatología milenial refleja este entendimiento histórico en la que usamos nosotros aquí. Cuando nos detenemos y consideramos estas 7 iglesias en conjunto, no en etapas, en conjunto, una verdad se vuelve clara. Ninguna de estas 7 iglesias estaba libre de lucha. Amén. Todos estaban luchando. Ninguna iglesia estaba exenta de presiones ni dificultades. A 5 se les llama arrepentimiento. A una enfrenta una persecución intensa, incluso el martirio. Otra era pequeña y débil, no le encontró nada mal, pero todos estaban enfrentando una persecución. Cada iglesia, de una u otra manera, estaba siendo probada en el horno de la guerra espiritual. Esta iglesia está siendo probada ahora. Su matrimonio está siendo probado ahora. Su caminar individual y corporal como iglesia está siendo probado cada día. ¿Usted se va a someter a toda la palabra de Dios o a parte de la palabra de Dios? La parte que le gusta y la parte que no. Si lo que Dios dice es correcto todo el tiempo o casi todo el tiempo. Nosotros enfrentamos esta misma presión. ¿Por qué no vamos a permitir que una mujer sea el pastor de la iglesia? Los tiempos han cambiado. Esas eran cosas antiguas. No, porque la verdad nunca cambia. Amén. ¿Pueden ver? ¿Por qué no vamos a permitir la homosexualidad? Eso era tiempo de... Porque la palabra de Dios nunca ¿qué? Cambia. La verdad nunca cambia. ¿Pueden ver, amados? Hay una presión en la iglesia a ser seducida o a ser tentada a aceptar cosas que Dios no ha aprobado. Cada iglesia enfrenta esta gran prueba. Y amados, por eso no debemos sorprendernos cuando lo mismo ocurra aquí hoy. La persecución espiritual no ha cambiado. Las iglesias todavía enfrentan la tentación hacia el compromiso o la mundalidad o la falsa doctrina. La persecución y la indiferencia espiritual es una pelea constante que el pastor Oscar tiene que liderar. Es una pelea constante que yo, el pastor Ismael, tengo que liderar con ella. Tenemos que pelear contra el deseo a veces del pueblo, el deseo de nosotros, la tentación del mundo de comprometernos con cosas que no podemos comprometernos. Nada ha cambiado, todo sigue igual. La iglesia que ama al Señor siempre va a tener persecución. Las luchas de estas 7 iglesias son las luchas de las iglesias de hoy. Así que debemos aprender entonces algo de estas 7 epístolas. ¿Pero qué es? Bueno, primero el libro del Apocalipsis es la palabra viva de Cristo para su iglesia hoy. La gran pregunta ante nosotros no es ¿qué les dijo Cristo a ellos en el pasado que no nos afecta hoy? Sino la pregunta es ¿qué nos está diciendo Cristo a nosotros hoy en esta iglesia? Igual que se lo dijo a ellos ayer. ¿Qué está hablando Cristo a la iglesia reformada, gracia de Dios? Amén. Como pastor, preparándome para predicar este mensaje, empecé a hacerme yo mismo preguntas. Preguntas como la siguiente: ¿qué aprobaría Cristo en nuestra iglesia? ¿Hay un elogio que Él pueda dar? ¿Algo bueno que Él diga, están haciendo esto bien? Ojalá que encuentre Él. Él es el único que puede decir,
esta iglesia está haciendo lo que es correcto. Gloria a Dios. Sería bueno escuchar. ¿Qué aprobaría Cristo en nuestra iglesia? ¿Qué reprendería? O individualmente o corporalmente. ¿Qué diría? Esto está mal, tienen que arreglarlo antes que sea muy tarde. ¿De qué nos llamaría a arrepentirnos? ¿Qué nos animaría a seguir haciendo fielmente? Están haciendo esto bien, sigan hacia adelante. ¿Encontraría algo mal? Recuerde, hay 3 tipos de iglesia. La iglesia fiel que no encontró algo mal, sigue hacia adelante. Iglesias que eran fieles en unas áreas, pero tenían áreas que tenían que corregir. Y había la iglesia de Laodicea, donde nada estaba bien. Hay 3 tipos de respuestas de nuestro Señor. Todo está bien, sigan hacia adelante, sigan con su persecución, sigan con su dolor y sufrir. Saben que en el medio del sufrimiento estoy yo con ustedes, nunca los abandonaré. Gloria a Dios. O esto está bien, gloria a Dios, pero esto está mal, arréglenlo ahora. O no encuentro nada bueno con ustedes. ¿Qué están haciendo ustedes como iglesia? Esas son las 3 respuestas que miramos. Mi corazón delante del Señor es que cuando Él mire diga, esta iglesia está tratando con toda su alma a amarme y ser fiel. Ese es mi único corazón. Es el corazón de mi copastor y le doy gracias a Dios por él. Amén. Y lo que queremos ustedes, que amen al Señor con todo su corazón. Y predicamos y predicamos y predicamos, pero ustedes tienen que tener oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Porque nosotros no podemos aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Se tiene que venir a ustedes a amar al Señor. Esto significa que debemos leer estas epístolas con corazones humildes. No somos espectadores que observan los fallos y las fortalezas de otras iglesias. En el pasado somos participantes dirigidos por Cristo mismo. Cada iglesia en cada época debe oír su voz de nuevo y preguntarse, Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo vamos como iglesia? ¿Cómo voy como cristiano? Recuerde que cada epístola dirigida a una de las iglesias en particular tenía que ser leída y comprendida también por las otras 7 iglesias. ¿Sabemos eso? Cuando el Espíritu hable, que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. Quiere decir que la iglesia, la epístola le decía que le dolió tanto a la de Lecía, también se tenía que leer por la iglesia de Éfesos. Y por Esmirna, que estaba bien, tenía que leer esa también. Si llegamos a este punto, esto va a ocurrir. Que el Señor nos cuide de llegar a este punto. Cada iglesia tenía que aprender de la epístola de cada otra iglesia. No era personal para ellos, era comunitaria para toda la iglesia. Y nosotros tenemos que entender esto, que la iglesia tenía que aprender de las palabras de Cristo en cada congregación. Las fortalezas que Él elogió, los pecados que Él reprendió, las advertencias que Él le dio y las promesas que Él ofreció no eran solo para una iglesia, sino para todo el pueblo de Cristo. Por lo tanto, cada iglesia está llamada a examinarse a sí misma a la luz de las 7 epístolas y responder con arrepentimiento si es necesario, fidelidad con las cosas que está bien y perseverancia buscando a nuestro Señor y Salvador Jesús. Amados, estas 7 epístolas nos confrontan con una gran realidad. Cristo no está distante de su iglesia. Él camina entre los candelabros. Él conoce íntimamente a su pueblo y por lo tanto su palabra nunca es abstracta ni general. El libro del Apocalipsis no es el futuro y que este es el anticristo y que este es el papa y no sé qué otras cosas escuchamos por allá. Toda esa locura no es abstracta, no es general, es específica. Es para usted como individuo, es para usted como iglesia. Lean esto. Este es mi corazón, dice Cristo. Gloria a Dios por ello. El libro de Apocalipsis es personal, directo y suficiente para cada iglesia en cada generación. Al comenzar a considerar cada una de estas epístolas, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora que habíamos hablado en general sobre todas de ellas, ahora vamos a ir a cada una de ellas. En las semanas y meses que vienen, vamos a empezar con la iglesia de Éfesos. Y después vamos a ir a la iglesia de Esmirna. Y vamos a emprender las lecciones espirituales a cada una de ellas. Y aplicarlas en nuestros corazones. Y cuando vayamos a la próxima iglesia, no olvidarnos lo que se aprendió aquí, porque todas las epístolas son para nosotros. Amén. Todas las epístolas son enseñanza. No solo somos llamados a entender lo que significan, sino también a permitir que examinen nuestros corazones. Amados,
En estas palabras oímos la voz de nuestro Señor resucitado hablando a su iglesia, y Él habla con poder, gracia y autoridad. Y es nuestro deber tener oídos para oír lo que el Espíritu nos está diciendo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y lo que significa nuestras vidas. Te damos gracias por esta introducción a las 7 epístolas y pedimos, oh Dios, que por medio de ellas nos hayas enseñado algo acerca del futuro de esta iglesia, algo de cómo estamos como iglesia, algo de examinarnos, Padre, y ver si hay algo en que tenemos que arrepentirnos. Queremos, Padre, levantarnos y correr hacia ti, amarte, amar a tu Hijo sin mirar atrás. Pedimos que continúes con nosotros. Si hay pecado, Padre, enséñanos. Padre, si hay elogio, gloria a Dios, pero que no nos orgullecemos de ellos, sino que continuamos en fidelidad. Pero al último, Padre, saber que estás con nosotros, que nos amas y continúas con nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.